Hola, mis amados hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga en este día del Señor, que empezamos la celebración del Señor con la escuela dominical, con la clase de escuela dominical. Me da gusto saludarles y que juntos podamos estudiar y comprender lo que las Escrituras nos revelan en cuanto a la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde su nacimiento hasta su resurrección, ascensión y ahora su reinado. La parte que me tocó es en cuanto al tema de Jesús en los evangelios. Es el capítulo 2 de Mateo, versículos 13 al 23, prácticamente al 23, referente a la huida a Egipto y el regreso de Egipto a Nazaret. Vamos a empezar, hermanos, y el propósito de esta lección es ir conociendo la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús y mostrada en los evangelios, en este caso el evangelio de Mateo. Como es una clase, entonces pues vamos a ir un poquito más despacio y algunos términos que usaremos, pero muchas cosas que ustedes ya conocen en cuanto al tema por el contexto que ustedes han estado estudiando. Matanza de los niños, Mateo capítulo 2, versículo 13. Dice el texto de Mateo 2:13, después que partieron ellos, es decir, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le da el mensaje: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. José obedece, hermanos, el mensaje del ángel, y eso ya nos da un contexto de cómo estaba la situación en Palestina en el tiempo de Jesús. Palestina no era un palacio, no era un país de las maravillas, no. Palestina, Galilea, todo lo que es la región de Galilea estaba viviendo situaciones muy difíciles, muy complejas. No era una ciudad próspera, ¿no? Una ciudad que había mucha desigualdad, mucha pobreza. Los gobernantes, Herodes, Pilato y el gobernador Augusto César, que dominaba y tenía dominio y oprimido al pueblo palestinense, pues ya nos indica algo de la situación social, cultural, política que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba sufriendo. Fue en ese medio en el que el Señor Jesucristo nace. Y ahora tiene que huir a Egipto. Bueno, aquí en esta lección vamos a tratar de aprender por el tiempo que el punto central es la gracia de Dios. La gracia manifestada en Cristo Jesús. Aún desde niño, Jesús fue presentado como el Rey de Reyes. Los magos lo manifestaron de esa manera al presentarle sus presentes: oro, el incienso y la mirra, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a ver el punto de la huida. Llega el mensajero, ángel. El ángel quiere decir angelos, mensajero. Un mensajero, y le dice a José que tiene que huir a Egipto. Bueno, Herodes quería matar al niño. La huida fue porque Herodes quería matar al niño. Se vio burlado. Recuerden que los mensajeros, o los magos, le
Le habían dicho a Jesús que, bueno, le habían entregado sus presentes, pero ya no regresaron. El ángel les dijo a estos magos, ya no vayan por este mismo camino, vayan, porque Herodes el malvado quiere matar a Jesús. Entonces ellos se regresan por otro camino y Herodes, al verse burlado, pues se enoja. ¿Por qué se enojó? La pregunta sería, ¿por qué se enojó? Él era un rey, sí, él era el rey Herodes, pero era un rey usurpador. Él no era el rey. Él era un gobernante que había usado de sus engaños y que se había posesionado del reinado de David como el reinado macabeo. Y él había usurpado el lugar. Entonces él no era rey. Ese fue su miedo. Ese fue el miedo que surgió de Herodes. Que el verdadero reino de gracia estaba poniendo en peligro y en riesgo el final de ese pseudo reino de Herodes. Huye en Egipto. ¿Por qué a Egipto? Bueno, porque en ese tiempo era considerado por los palestinos como un lugar de refugio, un lugar de refugio para los palestinenses. Por eso que era necesario que se fueran para allá. Y además el poder y la autoridad de Herodes pues no llegaba hasta allá. Aunque tenía su dominio, sus influencias, pero el reinado de Herodes no llegaba hasta allá. ¿Sí? Herodes no era el rey era Jesucristo. Entonces, por eso decía que el énfasis de esta lección es la gracia del reino de Cristo. Aquí sobresaltamos la esencia del texto es que sobresale la gracia de Cristo. José y María pues estaban en Belén. ¿Sí? Que Belén, dicho sea de paso, significa casa de pan, efectivamente. La creación es la casa del pan de vida, de Cristo. El mundo, el universo es casa del pan de vida. ¿Sí? Entonces ya Herodes se siente burlado, se siente avergonzado, enojado, impotente, y entonces determina que todos los niños mayores de 2 años sean ejecutados. Una situación criminal muy fuerte, muy agresiva para esos tiempos. Hasta ahora, en nuestro tiempo, el infanticidio es cruel, el aborto es cruel, no debemos permitirlo, ¿verdad? Pero este hombre, hace cerca de 2000 años, lo hizo terriblemente. ¿Por qué Herodes? Bueno, mencionamos hace un momento que sintió que el reino de gracia, que el reino de Dios, el dominio de Dios, amenazaba el reinado de él. ¿Por qué? Porque así es el reino de Cristo, hermanos. Después de 400 años de silencio, se vuelve a anunciar una gran esperanza. Esa esperanza era esta. Y Pablo lo enseñó. Si usted revisa su texto en Gálatas 4, capítulo 4, Pablo dice que el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Usted lo puede corroborar. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es un pasaje que resume, ¿sí? Pablo lo resume perfectamente lo que estamos tratando de decir en esta lección. Llega Cristo, toma dominio,
el universo y la creación entera se sacuden y el pequeño reinado y dominio de Herodes se estremece, se aterroriza y la única respuesta que tiene este hombre es matar a gente inocente. Pero gracias a Dios que la soberanía de Dios llamó a José a través del ángel y le dice, llévate a Egipto. Ahí Herodes no tiene dominio y con lo que tienes, con el oro que te habían obsequiado los reyes, los magos, con eso van a poder subsistir en el tiempo que estén allá. Que huyen, pero el reino de Cristo siguió dominando. Miren, ¿cómo es que el reino de Cristo siguió dominando aun cuando Jesús tuvo que huir con sus padres a Egipto y quedarse un tiempo allá? Entonces, lo importante aquí, hermanos, es que el reino de Cristo siguió teniendo dominio, aun aunque Jesús estaba en Egipto, había huido a Egipto junto con sus padres. ¿Por qué? Simplemente, hermanos, el reino de Cristo no tiene límites. El reino de Herodes es limitado. Tiene sus límites. El reino de Cristo es amplio, es grande, es universal, es soberano. ¿Quién lo iba a vencer? ¿No? Ahora, ¿se manifestó en algo terrible? Sí. Sí se manifestó algo terrible y fue la matanza. Fue esa matanza. Todo lo que no es para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, debe de ser quitado. Y lo que no glorifica a Dios es el pecado. Por eso es que Herodes después fue quitado. ¿Por qué? Porque él no glorificaba, no reconocía el reino de gracia que había llegado a través del Señor Jesucristo, a través del niño Jesús, a través de ese pequeño que nació en Belén. A pesar, no lo reconoció. Pero aún así, en esa pequeñez, ese niño pequeño que tuvo que huir de Egipto, su reino no fue quitado. El de Herodes sí fue un reino quitado. ¿Por qué? Porque Herodes odiaba al prometido, odiaba al que había sido profetizado antes. Por eso le dijo a sus escribas y a los intérpretes de la ley cuando llegaron los magos a preguntarle, a ver, ¿qué van a hacer un rey? A ver, yo también quiero ir. Mentiroso. Llegaron las escrituras. Sí, efectivamente, la profecía dice que en Belén, ahí van a nacer. Entonces este hombre se siente acabado. Herodes estaba acabado. Herodes significa dragón de fuego, dragón. Así que por un momento puede echar lumbre, por un momento puede vociferar, pero es pequeño. Cuando Dios habla a través de su Hijo Jesucristo, a través del nacimiento, a través de la huida de Jesús a Egipto, el universo se cimbra. El universo se cimbra. Recuerde que Jesucristo es la palabra, el verbo hecha carne. ¿Sí? Hecha carne. ¿Sí? Bueno, en la soberanía de Dios, Dios puso al niño fuera del alcance de Herodes. ¿Sí? Ya mencionamos que el poder de Herodes, la influencia de Herodes no llegaba hasta Egipto. Manda a matar a los niños. Bueno, el texto nos dice que hubo llanto, hubo sangre derramada. Nos surge una pregunta. ¿Cómo llorarían las madres de Belén con ese acto tan vil, tan cruel, tan cobarde? ¿Cómo llorarían? Bueno, el escritor Mateo nos dice, ¿sí?,
que en el versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, amados hermanos, aquí vemos cómo es que Dios en su soberanía permitió todo eso. Bueno, no lo permitió, lo determinó. Hubo lamento, hubo lloro. ¿Cuánto han de haber llorado estas madres? Infinidad. Lloraron, sufrieron. ¿Quién no va a sufrir? ¿Quién no va a llorar? ¿Quién no va a lamentar por un hecho tan cobarde y tan vergonzoso y tan vil? ¿Quién no va a llorar? ¿Sí? Y el texto del escritor cita a Raquel. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, hubo lloro, hubo lamento. Siempre que el pecado oprime al pueblo, hay lamento, hay lloro, hay tristeza. Y nos pone aquí el ejemplo citando al profeta Jeremías, que así como lloró Raquel por sus hijos, ¿sí?, pues también estas madres de Belén estaban sufriendo, estaban llorando. El pecado causa dolor. Pero la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios? ¿Por qué estos inocentes, estas madres que sufrieron la muerte de sus hijos? ¿Por qué sucedió este acto tan despiadado? ¿Dios lo permitió? Sí. ¿Dios lo determinó? Sí. Nada está ajeno a la voluntad. Nada está ajeno a la voluntad de Dios. Pareciera cruel, pero no es así. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el remanente, se había olvidado de Dios. Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el pueblo de Israel, que sufrió esta matanza, esta crueldad, estaba sufriendo los estragos del pecado. Estaba sufriendo las consecuencias de su rebeldía, de su desobediencia a Dios. ¿Cómo es posible? Sí. Entonces por eso les dije y mencioné que era parte, que esto era determinado por Dios. Esto era corrección, esto era castigo de Dios. Dios no tolera el pecado. O sea, el pueblo de Belén, el pueblo de Israel, estaba alejado de Dios, no quería reconocer la gracia de Dios. Eran muy pocos los que reconocieron la gracia de Dios. José, María, Zacarías, Elizabeth, y uno que otros hombres, Simeón, Ana, eran muy pocos los que habían. Después de ahí, el pueblo se había olvidado de esa gracia de Dios. Por eso es que Dios determinó corregir y castigar, no al pueblo, al pecado. Eso fue lo que estaba pasando. Eso es lo que vemos aquí en este hecho, en este texto, es el castigo o el resultado del pecado del pueblo de Dios. Pero algo muy importante, esta disciplina, esta corrección llevaría al pueblo, llevaría que los corazones del pueblo estuvieran abiertos para cuando Cristo regresara. Dios, por eso digo que la gracia de Dios no se apartó. Herodes sufrió su juicio, pero el pueblo también sufrió su consecuencia de su pecado. Jesús tuvo que irse a Egipto y estar ahí. El pueblo tuvo que ser azotado. ¿Para qué? Para que al regreso el pueblo abrazara la gracia de Dios en la persona de Cristo Jesús. Por eso el texto citando a Oseas, cuando dice la profecía, ¿sí?, cuando habla de versículo 15,
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Aquí está citando a Oseas, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. El texto nos dice, no que de Egipto llamó a Jesús que estaba en Belén, no, Jesús es llevado a Egipto y de Egipto es traído a Belén. Se cumplirá la profecía. Porque en Egipto el pueblo de Israel estuvo cautivo. Miren, hermanos, no solamente Jesús fue llevado a Egipto porque sí, no. Era un símbolo, vamos a llamarlo así, de que Jesús de Belén fue llevado a Egipto, fue expatriado, fue sacado, fue expulsado, fue rechazado del medio de su pueblo, para que el pueblo sufriera las consecuencias de su pecado. Pero cuando Jesús está en Egipto y el juicio de Dios cae sobre Herodes, cae sobre este hombre, sobre Herodes, queda limpio, el mensaje le dicen a José, José, Herodes, el que intentaba matar a Jesús, Herodes el Grande, ya se murió, ya pasó. Regresa para que el trabajo y el oficio de Cristo Jesús se cumpliera. Entonces, hubo juicio de Dios después de que Jesús se fue a Egipto. Y allá en Egipto, Jesús estuvo, mientras aquí había juicio por el pecado. Se cumple el tiempo soberano de Dios, ¿sí? Y dice, ahora ya es tiempo que el pueblo sea libre. Y entonces Jesús es llamado de Egipto al pueblo. Cuando Jesús es expatriado, tiene que huir a Egipto, símbolo de la lejanía de Dios para con su pueblo. Pero en esa lejanía también Jesús se hizo como uno de nosotros. Estuvo en Egipto y le dice, ya regresa. Pero el nacimiento de Jesús entonces, para los habitantes, para el pueblo que estaba en Belén, parecería que fue maldición más que bendición. Y no, no es así. Nadie quería hablar del asunto. ¿Quién iba a estar repitiendo esa situación tan vergonzosa, tan vil, tan deshumanizada, de matanza de niños? Nadie quería saber nada de eso. ¿Quién se atrevería a creer que la gracia de Dios estaba ahí con ellos? Pero sí, hermanos, aún en medio de esta matanza, Dios tenía sus planes. Y el plan más grande es la redención, la reconciliación, el perdón a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí hubo silencio. Sí, Jesús en Egipto, aquí en Belén las atrocidades aquí en el pueblo de Israel, y en ese espacio hubo silencio. Pero no, la gracia de Dios nunca estuvo ausente. Dios tenía sus propósitos soberanos. Y Jesús tiene que regresar otra vez a Egipto. Le dice el ángel, vete, dice. ¿Por qué? Porque ya se murió. Ya vete, regresa. Y otra vez el ángel le dice a José, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel,
¿por qué han muerto los que procuraban matar al niño? Estoy leyendo el versículo 20 de Mateo 2. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Otra vez, la gracia de Dios en la persona, pero ya palpable, visible, en la persona de Cristo, se hace manifiesta. José humanamente pues, tenía miedo de regresar a Belén porque pues, ahí estaba Arquelao y Arquelao era igual que su padre, Herodes el Grande, asesino, cruel, inhumano, corrupto. Entonces José dijo, no, pues mejor me voy a Nazaret, a la región de Galilea. Esa era la profecía, porque le dijo Dios, de Egipto mandé a mi hijo, ahí lo llamé, a Galilea, Galilgoín. Galilea significa unión, rollo, círculo de naciones. Nada era por coincidencia, ¿no? Galilgoín o Galilea quiere decir unión de las naciones. Jesús viene, el pueblo estaba desunido. Jesús viene no a Belén, no a la casa de pan. Viene a Galilgoín, a Galilea, de los gentiles. Una provincia olvidada, muy pobre, ahí que se llama Nazaret. Por eso le decían Galilea de los gentiles. Nazaret, qué bueno va a salir de Nazaret. Pero era profético todo eso, hermanos, porque cuando Jesús regresa a Nazaret, el Evangelio, la gracia de Dios, no solamente se empezó a abrir para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, sino que se empieza a abrir el Evangelio también para los gentiles, donde nosotros también entramos. ¿Sí? Nazaret era una tierra muy pobre, pagana, inconversa, pero esta apunta a la gracia de Dios, que la gracia de Dios en Cristo Jesús se abre a todas las naciones. Cuando Cristo se había convertido en un expatriado, fue hecho igual que su pueblo. Todos en algún momento nosotros somos expatriados y extranjeros de Dios, alejados de Dios. Somos alejados, pero Cristo se hizo uno como nosotros. El pueblo había sido esclavo en Egipto, pero Cristo adoptó a ese pueblo. Por eso tuvo que ir a Egipto, simbólicamente. Ahí rescata a su pueblo, ¿sí? Y nos adopta como pueblos. Ya no solamente un pueblo, sino a muchos pueblos. Que de todas las naciones, de todos los pueblos, va a ser un solo pueblo cristiano. Ahora ese pueblo se llama iglesia, ¿sí? ¿Sí? Cristo reúne a su pueblo, reúne a su familia, reúne a su iglesia. Cristo fue rechazado, hermanos, por nuestra causa, pero Cristo es hecho rey, es hecho cabeza por su obra y por su justicia. Cuando llega Jesús, entonces, hermanos, amados hermanos, a Nazaret, ahí llega con José, ahí llega. Nazaret no sabía mucho de lo que había pasado en Belén. Parecía que no había contacto, que había pasado, ¿no? Pero en Nazaret se instala José y lo que dice el profeta Isaías, capítulo 11. Un vástago retoñará. De un árbol seco que ya no tiene vida, florece la vida. De un tronco hueco, seco, brota ese vástago, ese vastaguito.
ese nazareno, ese vástago, va a retoñar. Ya no es Herodes, el rey usurpador del linaje de David. Ahora es este vástago, este nazareno, rey que va a brotar ese reino davídico para gobernar los corazones, para gobernar el universo, para gobernar su vida, para reinar en su vida. Ahora Cristo es el rey. Ya después fue creciendo Jesús y a su tiempo se fue dando a conocer más y más a su pueblo. Así que, amado hermano, cuando ya no había expectativa para el pueblo, cuando había desesperanza, cuando había ya desilusión, muerte, brotó el milagro más grande de la gracia de Dios, que se llama Cristo Jesús. Así que, amado hermano, hermana, esperamos que esta lección nos ayude. Hay mucho que decir, pero creo que con este breve bosquejo nos puede ayudar y a alumbrar lo que hemos tratado de decir. Jesús sale expatriado para que haya justicia, se haya destruido el pecado. Jesús regresa para restaurar, para estar otra vez ya con su pueblo, de una manera diferente. Así que, amados hermanos, todo acontecimiento que sucedió, por muy cruel que sea, es obra de Dios. Dios tiene sus propósitos. Y sobre todo esto, hermanos, en ningún instante la gracia de Dios dejó de obrar. Les comparto esta breve lección, hermanos, esperando les sea de gran utilidad, de gran provecho y pues muy buenos días y sigamos celebrando con gozo las maravillas del Señor a través de sus evangelios. Muy buenos días, Dios les bendiga, hasta luego, buenas tardes.